¿Qué papel juegan las reservas en la distribución de utilidades? Si bien la norma no las menciona en el momento de tener que calcular de la utilidad contable cuál es la parte grabada y no grabada, en ningún momento la encontramos, ejemplo, en el artículo 49 del Estatuto Tributario, que es el que nos trae el procedimiento para determinar la parte grabada y no grabada, pues no nos la menciona. Lo que nos menciona es las utilidades comerciales después de impuestos. Pero sabemos también que en la parte contable debemos apropiar unas reservas. Algunas sociedades tienen la obligación de hacerlo, otras sociedades no. Algunas la hacen por reformas estatutarias y otras por obligación que incluso el Código de Comercio lo indica. Pero si nos referimos a este artículo 49, contrario a lo que dice el Código de Comercio en el artículo 451, nos habla de que para distribuir utilidades, en el reparto de utilidades, ese artículo nos está indicando que una vez que los balances, los estados financieros queden aprobados, la Asamblea puede autorizar distribución de utilidades una vez se apropien los impuestos, pero también las reservas. Entonces fíjense que son dos normas totalmente diferentes. En este caso queremos hacer mención a lo que sucede con las reservas en el momento del cálculo. Como no lo menciona, ¿qué debemos entender? Que dentro de la utilidad neta contable después de impuestos, tal como lo menciona el artículo 49 del Estatuto Tributario, entenderíamos que dentro de esta utilidad todavía están incorporadas las reservas sin haber hecho todavía la apropiación. Entonces, concluimos que allí, una vez que se determine la parte grabada y no grabada, van a estar incorporadas las reservas. Desde luego que tenemos que hacer el reconocimiento contable tanto de la utilidad como de la reserva. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a hacer la distribución? Podríamos entender que muchas sociedades van a dejar esas reservas quietas, no las están clasificando ni como grabadas ni como no grabadas. ¿Y qué va a suceder cuando piensen o por reformas estatutarias, digamos las reformas, las reservas ocasionales, pretendan distribuirlas? ¿Cómo las va a distribuir la sociedad? ¿Como grabadas o como no grabadas? Nos hemos encontrado con sociedades que sin fundamento legal están tomando reservas grabadas y las están distribuyendo como no grabadas, lo cual hemos considerado que es un error. Entonces, en esta herramienta también ya incorporamos ese tema de poder incorporar, por lo menos llevar ese saldo de las reservas que se están apropiando año tras año, con la finalidad de que se lleven y se controlen. Entonces aquí lo que estoy mostrando es la misma información que viene de la utilidad no grabada, el cálculo que nos establece el artículo 49, para llevar un control de las reservas y determinar de manera proporcional la parte grabada y la parte no grabada, y tener un control de las reservas acumuladas, de tal suerte que, a pesar que las reservas tienen una destinación específica, en la mayoría de los casos tienen su propia destinación específica y hasta algunos montos para apropiarse, podríamos decir que en el evento en que esas reservas que se estén realizando excedan ese monto, ese tope, o decidan por reformas estatutarias, por decisión de la Asamblea, decidan repartir un tanto de las reservas, repartirlo ante los accionistas como un dividendo, deberíamos entonces tener en cuenta este punto. Ahora bien, cuando vayamos a hacer la distribución, aquí voy a borrar por ejemplo acá, tenemos para efectos de la explicación unos años aquí cargados, años 2015 hasta el año 2021, entre la utilidad contable clasificada entre grabada y no grabada, ¿sí? Y de acuerdo a esa utilidad contable grabada y no grabada, estamos calculando la apropiación de las reservas entre parte grabada y no grabada.
De tal manera que, ejemplo, vamos a distribuir el año 2020. Tenemos una utilidad contable de 1.950 millones de pesos, pero dentro de esos 1.950 millones se encuentran incorporadas las reservas, llamemos reservas ocasionales o reservas legales. Significa que al descontar, al aminorar esa utilidad con la reserva, pues nos va a quedar una utilidad a distribuir mucho más pequeña de 1.690 millones y 260 millones como una reserva, ¿sí?, de ese año. Entonces, si la asamblea pretende distribuirlas a sus accionistas dentro del marco normativo, sin violar las normas, ¿qué podríamos hacer? Entonces seleccionamos el año, digamos, 2020 y para distribuir decretándolas en el año 2022. Voy a quitar este chulito de acá. Y vamos a decir que vamos a distribuir el 100%. Aquí ya tengo la utilidad del año 2020. ¿Y la utilidad contable del año 2020 cuánto es? 1.950 millones. Y reitero, dentro de estos 1.950 millones entenderíamos que están incorporadas esas reservas. Vamos entonces aquí a extraerlas. Dentro de esta tenemos ya las utilidades netas después de haber descontado las reservas. Fíjese que de 1.950 millones estamos observando 1.690. Si quisiéramos distribuirlas el 100%, entonces aquí con este chulito lo estoy haciendo de tal manera que van a cumplir y van a ser sometidas a las tarifas que establece la norma tributaria. Y desde ese punto de vista poder realizar un cálculo y tener un control de cómo estoy dándole manejo a las reservas, tanto en la parte contable como en la parte tributaria.